Vamos a estudiar en esta cápsula los procesos de derivación numérica y posteriormente en la cápsula siguiente analizaremos los procesos de integración. Ambos temas están contenidos dentro del archivo derivación e integración que se encuentran en los materiales del curso. Vamos así a iniciar con un enfoque para la derivación que se da en este archivo. Es probable que dentro del curso utilicemos enfoques alternos, dado que existen varias formas de afrontar este problema numérico de derivación. Si bien la derivación no es un problema matemático complicado, normalmente existen reglas de derivación para las funciones más habituales, sí lo puede llegar a ser dentro de procedimientos de cálculo reiterativo, en donde no es posible realizar una derivación analítica de antemano. Por ello, la importancia de la derivación numérica a través de fórmulas de aproximación. Dentro de esta sección encontraremos dos subsecciones y lo que estaremos enfatizando aquí es que se puede realizar derivación ya sea en forma analítica a través de las fórmulas que conocemos y de la manera en la que aprendimos dentro de cálculo diferencial, o bien se podría recurrir a la derivación numérica ya sea a partir de una lista de datos, es decir, no conoceríamos la función original que los originó, sino solamente algunos puntos representativos de ello. Sin embargo, es válido el problema de querer calcular la primera o segunda o cualquier derivada superior de esta función desconocida y de la cual solamente se conocen algunos de sus parejas ordenadas. En una segunda aproximación lo que veremos es cómo a partir de una fórmula, de una función, queremos calcular ahora cualquier derivada, al menos de manera numérica, sin recurrir a las fórmulas de derivación habituales. Vamos a abrir la primera sección y encontraremos un programa en donde lo que se hace es utilizar las fórmulas de interpolación. Este no es el único enfoque. Dentro del curso analizaremos también algunos enfoques basados en las fórmulas de derivación de retrógradas, avanzadas o bien centradas, que serán procedimientos de cálculo mucho más directos. En este caso, este programa deriv1 lo que hace es utilizar una única variable que se denomina variable p, y básicamente dentro de esta variable se estarán almacenando todas las parejas ordenadas de lo que conocemos de la función. Es decir, las parejas ordenadas incluidas dentro de la lista p corresponderán a alguna función desconocida, ¿sí?, de la cual queremos calcular ahora derivadas adicionales. Este programa solamente calcula la primera derivada. Se pueden hacer versiones similares para calcular derivadas de orden superior. Básicamente el programa lo que hace es recopilar todos los datos p, se guardan dentro de algunos coeficientes, que esto se podría ver corresponde a un proceso de interpolación que se estudiará también dentro de este curso, y que lo que busca es establecer una fórmula que represente la función original que generó estos puntos. Estos polinomios, o este método se denomina polinomios de Lagrange, y básicamente lo que muestra es una aproximación polinomial a este conjunto de puntos. Básicamente la fórmula para el cálculo de dichos puntos se realiza en esta sección. Aparece aquí esta fórmula, que es la fórmula que correspondería a la aproximación de la función original, así que en f de x se almacena esta primera aproximación, y como son polinomios, pues la manera de calcular la derivada es muy simple. Después simplemente se calcula lo que sería la primera derivada, ¿sí? Podemos observar que el único aspecto que cambia sería algunos valores correspondientes a los exponentes que aparecen en esta sección, pero fuera de ello no tendríamos mayor problema. Es decir, fp es una derivada analítica de f de x. Eso es lo que se hace dentro del programa. Posteriormente lo que se va a hacer es imprimir los valores de f de x y de fp de x. ¿Sí? Para ello es importante también, vamos a eliminar cualquier valor para la variable x, ¿sí? Dado que aquí no hemos puesto aún variable local. Recuerden que esto es parte del trabajo del estudiante, pero si no lo hiciéramos, entonces primero tendríamos que borrar estas variables x, ¿sí? Lo voy a hacer en este momento de manera ilustrativa, ¿sí?, para que no tengamos ningún problema. Sin embargo, al colocar la x dentro de las variables locales, este problema se eliminaría. En la parte final lo que se haría es un gráfico. En realidad este programa es una mera ilustración del proceso, de uno de los posibles procesos de derivación numérica, y dentro de los cuales se está graficando por un lado la lista de puntos original, y además dos gráficas más correspondientes a la fórmula de interpolación de aproximación de la función original, que sería f de x, y su correspondiente derivada calculada analíticamente.
En este caso voy a ejecutar entonces el programa para poder utilizarlo. Lo que se reporta entonces aquí son dos fórmulas más una gráfica en la cual se conjuntan estos tres gráficos. Cuando lo ejecutamos, lo que notaremos es entonces que aparecen efectivamente ahí un conjunto de fórmulas. Podemos ver que efectivamente la primera es la función a la que se aproximan los puntos que consideramos, y la segunda es la derivada analítica exacta en este caso. En realidad aquí esta aproximación para calcular la derivación numérica está basada en los métodos de interpolación que se estudian dentro del curso. Finalmente la parte gráfica, solamente para que el estudiante pueda verificar que efectivamente se ha obtenido la derivada, se obtienen aquí los puntos en azul también, se obtiene una gráfica de aproximación a estos puntos, es una aproximación polinomial, y después de ello lo que se hace es obtener la gráfica de la primera derivada, como se puede observar en esta zona. Efectivamente es la primera derivada, aquí se tiene un máximo, la derivada vale 0, en este punto también se tiene un mínimo, la derivada vale 0, etcétera. Igualmente podemos hacer alguna correspondencia sobre los segmentos de crecimiento o decrecimiento de la función para ver esta correspondencia. De esta manera hemos logrado finalmente un programa que permite el cálculo de la primera derivada, ¿sí?, a partir de una lista en donde no se tenía la función. Este solamente es uno de los enfoques. Existen otros enfoques bajo los cuales, por ejemplo, a partir de una lista se pueden utilizar las fórmulas de diferencias que mencioné al principio, centradas, regresivas o adelantadas, en cualquiera de los casos, para obtener aproximaciones a la primera derivada. Comentaremos esto al final de la cápsula. Después, en un segundo programa, lo que se hace es algo ligeramente diferente. En este caso se está tomando una función y se pretende no realizar una derivación analítica, sino bien una derivación numérica. En este caso se da como entrada una función representada por la variable g, después un intervalo dentro del cual se pretende calcular de manera numérica esta aproximación a la derivada, y finalmente un conjunto de puntos, es decir, esto corresponde al número de puntos que queremos incluir en la malla para construir una lista que nos permita hacer la derivación. El proceso es muy similar, la única diferencia es que aquí, al tener la función, nosotros construimos de manera detallada y con la precisión requerida la lista de parejas x y y correspondientes a la función, que en este caso sí conocemos. El resto del proceso es muy similar, se calcula con esta lista nuevamente la función de interpolación f de x y después una primera derivada. También es importante mencionar que aunque estos programas están ilustrando solamente el cálculo de primera derivada, pueden obtenerse de manera análoga fórmulas complementarias para derivadas de orden superior. En la parte final nuevamente se entrega una lista que es f de x, fp. No olvidemos que también deben incluirse aquí las variables locales dentro de esta lista, cual puede ser o deberá ser el estudiante posteriormente, y al final nuevamente se reportan los tres gráficos. Voy a ejecutar en este caso el programa y vamos a ver el ejemplo que aparece en la parte de abajo, donde se define una función g de x que estaría dada básicamente por el producto de seno de x y la exponencial de menos x cuadrada entre 10, y de la cual queremos calcular la derivada. Si bien la derivada se puede calcular analíticamente, este programa lo hará numéricamente, lo va a hacer en el intervalo de menos 2 a 5 y estaremos tomando 20 puntos de muestreo para el cálculo de la lista y de la derivada numérica. Al ejecutarlo, lo que obtendremos es nuevamente, primero la función original, después dos funciones. ¿Sí? Obviamente al utilizar 20 puntos entonces tendremos o obtendremos una función polinomial mucho más complicada. En este caso esta fórmula corresponde a la fórmula de interpolación del polinomio de la función original, y después estaremos reportando la derivada de la función polinomial, que de alguna manera también representa una aproximación a la derivada numérica de la función original, que sería seno de x por la exponencial que mencionamos en la parte de arriba. La gráfica muestra efectivamente la precisión de estos resultados. Por un lado se muestran los puntos que fueron obtenidos a partir de la misma función original, pero en la línea azul muestra una curva de aproximación de interpolación correspondiente a estos puntos, y después la línea en color morado corresponde a la gráfica de la primera derivada.
Debe mencionarse que otros enfoques son posibles, se manejarán dentro del curso y no necesariamente requerirán del empleo de técnicas de interpolación. Uno no necesita estrictamente las técnicas de interpolación cuando uno tiene una función o cuando tiene una lista para calcular la derivada. Uno dispone o dispondrá de fórmulas elementales de derivación, al menos para calcular la primera derivada, y a partir de ellas, estas fórmulas de diferencias centradas, adelantadas o retrasadas, para poder calcular nuevas listas que corresponden a la primera, segunda o tercera derivada según se desee. Es importante mencionar que si bien se puede utilizar la fórmula para la primera derivada con estas aproximaciones, existen fórmulas y métodos mucho más sofisticados en donde se obtienen con precisión fórmulas específicas para el cálculo de segunda, tercera, cuarta o derivadas posteriores de manera concreta, de manera que en el proceso la precisión de los cálculos no se va perdiendo.